A esta altura, poco queda para hablar sobre el éxito rotundo que fue y sigue siendo hasta el día de hoy Counter-Strike. Desde su nacimiento como un mod, pasando por el ultra conocido 1.6 hasta el Global Offensive que jugamos hoy en día. Si bien estos títulos que te nombré son puntos claves en la franquicia, no debemos olvidarnos que entre la salida del primer título hasta el último han pasado 12 años. 12 años en los cuales, si contamos solo la serie principal, hemos recibido 4 juegos. Y de todos esos, hoy quiero centrarme particularmente en Counter-Strike Condición Cero. Una entrega que, a mi gusto, fue muy criticada y sobre todo opacada por el Counter-Strike Source que salió el mismo año, tan solo unos meses después. Pero la verdadera pregunta es, ¿realmente fue tan malo? Digo, porque si buscas reviews de hoy en día, no parecieran ser tan negativas como siempre se dijo. Te digo más, incluso buscando reviews del año 2004, seguramente te encuentres con una puntuación relativamente baja, pero nada del otro mundo. Mira, yo creo que a veces es necesario que a un juego de tu franquicia le vaya mal, sobre todo si ese mismo introduce mejoras y funciones nuevas. Me explico, quizás la gente lo esquiva por el simple hecho de ser muy criticado, pero después cuando adquieren el próximo juego de la franquicia, se quedan fascinados con las funciones nuevas, ignorando totalmente que estas fueron introducidas en el título anterior. No quiero extenderme mucho más con esto porque lo vamos a ver más adelante, pero para entender por qué Condición Cero no merece tanto odio, tenemos que ver historia, mucha historia. ¿Qué fue lo que sucedió para que Condición Cero vea la luz? Bien. Veamos primero lo que estaba pasando en las oficinas de Valve por aquellos años. Primero que nada, la empresa fue fundada en agosto de 1996 por Mike Harrington y Gabe Newell, ambos siendo dos ex empleados de Microsoft que terminaron por desvincularse de la empresa para poder cumplir su sueño. Segundo, tenemos que entender que los dos habían amasado una fortuna luego de laburar por más de una década para dicha empresa, habiendo trabajado en las 3 primeras entregas de Windows. Esto te lo digo más que nada para que sepas con qué presupuesto arrancó Valve. Tercero, y este es un dato no menor, Gabe Newell fue responsable de portear Doom a Windows 95, y esto desencadenaría una serie de eventos muy interesantes, ya que Doom salió a la venta en 1993, un par de años antes que Windows 95, y para que tomes noción de lo rápido que se esparció, date una idea que en el mundo había más copias instaladas de este juego que del sistema operativo de Microsoft. Y esto es importante porque id Software, los creadores de Doom, Wolfenstein o Quake, entre muchos otros, desarrollaron motores gráficos para estos juegos, pero especialmente quiero que nos centremos en el motor gráfico de Quake, ya que luego de unas cuantas modificaciones, Valve conseguiría crear su propio motor gráfico conocido como Gold Source, el cual utilizaron para crear su primer juego, Half-Life. De más está decir que esto fue un éxito increíble, no solo como juego en sí, sino como hito para Valve, porque no nos olvidemos que la empresa hasta ese momento no tenía ni 2 años de haber sido creada. Fue tanta la popularidad que cosechó Half-Life que no pasaría mucho tiempo hasta que comenzamos a ver los primeros mods para el mismo, pero claramente del que vamos a hablar en este video es ni más ni menos que del Counter-Strike. Esto tomaría lugar en 1999, tan solo unos meses después de la salida de Half-Life, cuando Min Lee había arrancado su último semestre en la universidad y quería involucrarse en algo relacionado al desarrollo de videojuegos para de esta manera conseguir un currículum mucho más jugoso. En ese momento ya estaba trabajando en mods para Quake, por ende más o menos la tenía clara con el motor gráfico y se decidió a crear un mod para Half-Life. El tema está en que en ese momento no existía un kit de desarrollo del Gold Source, así que para no perder tiempo se puso a crear modelos de armas y personajes hasta que pudo poner sus manos por fin en el motor gráfico de Valve. Gracias a tener la mayoría de las cosas listas, tardó tan solo 1 mes y medio en crear la primera versión jugable del Counter-Strike. En los primeros años de vida de este mod, Jess Cliff, el ahora socio de Min Lee, se encargó de crear y administrar una página web donde se publicaban actualizaciones, noticias e incluso creó una comunidad que eventualmente ayudaría con el desarrollo de los mapas. Pero realmente sería en la quinta beta donde el mod explotaría en popularidad, llegando tan lejos como a Valve, quien al enterarse de la noticia ofreció comprar la propiedad intelectual y contratar a los 2 desarrolladores, dando paso, ahora sí, a la primera versión oficial de Counter-Strike lanzada por Valve en los años 2000. ¿Cuántas cosas pasaron en poco tiempo, no? 2 personas renuncian a Microsoft, crean Valve, modifican el motor gráfico de Quake, lanzan Half-Life, sale el Counter-Strike como un mod y finalmente Valve compra los derechos del mismo para lanzarlo como un producto terminado. Pero por más popularidad que tuvo Counter-Strike en su momento, la fama viene con problemas asociados y estos les terminarían saliendo bastante caros a Valve.
Durante 4 increíbles años, el Counter-Strike ofreció a los jugadores horas y horas de diversión, volviéndose extremadamente popular en todo el mundo. Y no solo eso, sino que lentamente comenzaría a popularizarse el concepto de eSport, debido a una gran cantidad de torneos que comenzaron a organizarse en los primeros años de la década del 2000. Tenías de todo, desde los que se hacían en algunas escuelas o cibers, hasta los más grandes como la CPL del año 2001 o ESEA en el 2004. Y demás está decir que entre Half-Life y Counter-Strike, a Valve le estaban lloviendo billetes a diestra y siniestra. Pero como ya te dije antes, muchas veces la fama deja secuelas, y debido al éxito rotundo de estos dos últimos juegos, la gran mayoría de títulos que sacó Valve en el mismo periodo quedaron totalmente opacados. Por ejemplo, el ahora titulado Team Fortress Classic, algo que originalmente había nacido como un mod, rápidamente Valve se encargó de comprar y contratar a los desarrolladores. ¿Te suena de algún lado, no? Bueno, este juego salió a la venta el 7 de abril de 1999, siendo el segundo título ofrecido por Valve, antes del Counter-Strike de hecho, y terminó cayendo en el olvido. Luego de ese saldría Ricochet, también otro mod bastante falopa para Half-Life y que Valve compró y licenció. Este fue lanzado el 1 de noviembre del año 2000, pero date una idea que una semana después, el 9 de noviembre del mismo año, se lanzó Counter-Strike, eclipsando totalmente la salida de los anteriores. Imagínate qué tan injunable terminó siendo Ricochet que tuvieron que ponerlo gratis dentro de Half-Life en las versiones del año 2002. Más tarde, el 7 de junio del 2001, saldría Deathmatch Classic, otro mod para Half-Life, siendo una recreación de Quake pero hecho en el motor Gold Source. Y el último juego antes de la salida del Condición Cero fue Day of Defeat, lanzado el 1 de mayo del 2003, un título enfocado en la Segunda Guerra Mundial y que contaba con un multijugador. Nuevamente, otro mod hecho para Half-Life que Valve se encargó de comprar. Además, durante esta época, la empresa enfrentó un problema interesante y fue que por mucho tiempo dependieron de publishers para poder vender sus juegos. Por eso las primeras cajas de Half-Life decían cierra online, pero esto cambiaría rotundamente el 12 de septiembre del 2003, fecha en la que se lanza Steam, siendo un hito importantísimo para la empresa, ya que si bien podías seguir consiguiendo los juegos en formato físico, la plataforma te daba la oportunidad de descargarlos directamente desde ahí. Ahora bien, los gráficos que tenían los juegos de Valve en aquella época ya estaban comenzando a verse obsoletos. Recordemos que el motor Gold Source nació para Half-Life y se venía utilizando en todos los juegos hasta ese momento. Prueba de su obsolencia, en el año 2001, de la mano de las expansiones que puso Half-Life sobre la mesa, se introdujeron modelos HD de armas y personajes para este último, así también como para Counter-Strike. Y pequeña aclaración, estos modelos solamente los veías si tenías el juego original, pero como acá en Argentina vivimos con un loro en el hombro y un parche en el ojo, prácticamente nadie vio esos modelos. De cualquier manera, Valve tenía una cuenta regresiva para cambiar ese motor gráfico por uno que sea acorde a los tiempos que corrían. Quiero decir, mira lo que ofrecía gráficamente la empresa en el año 2003 y comparémoslo por ejemplo con el Deus Ex que había salido el mismo año. Es el día y la noche. Y sí, yo sé que los gráficos no lo son todo, pero muchas veces para que un juego se mantenga relevante, estos cumplen un papel importantísimo. Ni lentos ni perezosos, en los cuarteles de Valve comenzó a gestarse lo que más tarde conoceríamos como el aclamado motor gráfico Source, que venía cargado de magia, sí, pero también generó un problemón. El desarrollo de Condición Cero estuvo plagado de problemas desde el día 1. Date una idea que si bien el juego salió en el año 2004, su desarrollo comenzó en el año 2000, en paralelo con el Counter-Strike que todos conocemos. Desde mi punto de vista, la idea que tenía Valve era lanzar una versión totalmente sólida del Counter-Strike. Esto lo digo porque seguramente la empresa vio la cantidad de contenido y mejoras que se le podían agregar al juego. Es por eso que se le encargó a Rogue Entertainment su desarrollo, una empresa respetada en los años 90 y que ya había hecho contenido para Quake. La premisa era muy simple, conservar la receta original, pero agregarle un sabor distinto. Estos se pusieron manos a la obra y presentaron un tráiler en la E3 del año 2001. El juego la verdad que se veía bastante prometedor y a la vez ambicioso. Pero acá es donde viene el primer problema, ya que Jim Molinets, el productor del juego, abandonaría Rogue Entertainment y se iría a laburar a Sony, dejando totalmente a la deriva a la empresa. La verdad es que sin mucho más que hacer, Valve tuvo que ceder el desarrollo del juego a Gearbox Software, una empresa que no solamente tenía buena reputación, sino que ya habían trabajado previamente en el desarrollo de expansiones y ports de Half-Life, como ser Blue Shift, Opposing Force o Decay. Esta empresa fue la responsable de evolucionar gráficamente el Counter-Strike, llevando al límite las capacidades del motor Gold Source, ya que acá fue donde se introdujo por primera vez en la franquicia modelos de alta definición, texturas mejoradas para los mapas y algo importantísimo como el canal alfa, el cual permite generar efectos climáticos y follajes mucho más realistas. Adicionalmente, se les ocurrió meter un modo offline para un solo jugador, el cual te ponía en la piel de algún agente especial que realizaba misiones alrededor del mundo para enfrentar el terrorismo. Y de la mano de este modo offline,
vimos la introducción de armas y explosivos nuevos, como ser el gas lacrimógeno, el cóctel molotov, la ametralladora M60 o lanzacohetes M72. Otra cosa que introdujo el juego y que fue un golazo de media cancha, se trata de un sistema anti-cheat realmente sólido, al menos para ese momento, como ser BAC, o más conocido como Valve Anti-Cheat. Esto gracias a que aprovechaban el lanzamiento de Steam para recibir actualizaciones constantes y principalmente en el código del juego para que sea casi imposible cheatearla. En la E3 del 2002, un nuevo tráiler de Condición Cero fue presentado y la gente sigue igual de hypeada que el año anterior. Pero ahora bien, todas estas mejoras vinieron con un problema aparejado y es el tiempo de desarrollo, ya que el juego debía estar terminado para finales del 2002, un objetivo que no pudo cumplirse y por el cual Gearbox tuvo que dar un paso al costado, dejando a Valve sin más remedio que ceder nuevamente el desarrollo a otra empresa. Quien tomaría las riendas en esta ocasión sería Retail Entertainment, otra de esas pequeñas compañías que ya habían hecho algún que otro desarrollo, principalmente para Quake. Ellos casi que agarraron todo el desarrollo que se había hecho hasta la fecha, lo tiraron a la basura y dijeron, ¿saben qué? Este Counter-Strike no va a tener online y solamente va a estar compuesto por 20 misiones totalmente desconectadas unas de las otras. Ahora se estaba esperando que el juego sea lanzado a principios del 2003, con un modo de juego secundario que contenga el multijugador, sí, así como lo estás escuchando, ya que el principal enfoque para este título iba a ser la experiencia de un solo jugador. Te digo más, Valve había pedido explícitamente que el juego sea lo más lineal posible y que tenga secuencias scriptadas. Para esto tuvieron que hacer algunos cambios a la inteligencia artificial de los bots, mejorándolos en muchos aspectos, agregándoles animaciones y voces. Por otro lado, tuvieron que adaptar una nueva herramienta para crear mapas derivada del Quake 3, así también como un sistema de secuencias scriptadas, lo cual le daba la flexibilidad a los desarrolladores para poder ejecutar dichas secuencias sin tener que complicarse y reiniciar los mapas cada vez que hicieran un cambio. Esto puede parecer una boludez, pero realmente ahorraba mucho tiempo de desarrollo. Y la verdad es que todo venía viento en popa hasta el día que entregaron las copias físicas para que hagan las reviews. Y claro, no se las dieron al público general, sino a la crítica especializada, los cuales destrozaron el juego diciendo que la inteligencia artificial era una basura, los diseños de los mapas confusos y había bugs por todos lados. Debido a todo esto, Valve cedió nuevamente el desarrollo del juego a Turtle Rock Studios, los cuales estaban contra la espada y la pared porque tenían que ponerse al día cuanto antes y terminar el juego de una vez por todas. No nos olvidemos que hasta ese punto fue anunciado 2 veces en la E3, había pasado por 3 desarrolladores antes que ellos y llevaba demorado 2 años y medio. En base a las críticas que recibió la versión de prueba, la idea que tenía Valve en la cabeza y los conceptos presentados por los desarrolladores anteriores, se pusieron manos a la obra para solucionar todos los quilombos. Principalmente se enfocaron en la inteligencia artificial y en la estructura del juego. Por suerte para ellos, Valve se sumaría al equipo de desarrollo para trabajar codo a codo y no dejarlos tan a la deriva. Finalmente, el 8 de octubre del 2003, se anunció que iban a sacar el juego unos días más tarde, en noviembre de ese mismo año. Pero mirá qué mala leche tuvieron que tan solo un día después ocurriría la filtración de Half-Life 2. Y con esto también aparecería una versión jugable de Condición Cero. Es por esto que la fecha nuevamente fue pospuesta y los fans ya estaban escépticos sobre la salida del juego a la venta, debido a que hacía casi 3 años que lo estaban esperando. Finalmente, el producto vio la luz el 23 de marzo del 2004, luego de todos los problemas que te pude nombrar. Aún así, el público se dividió. Había gente que le gustó mucho y otros que preferían quedarse con el ya sentado 1.6. Y la realidad es que no era para menos. Si bien desde mi punto de vista el juego fue mejor que el 1.6 por donde se lo mire, el problema termina siendo que si no tenés gente para jugar online, la realidad es que no sirve de mucho. Casi que torneos no se hacían y poco se estaba hablando de él. Y como para poner el último clavo en el cajón, no pasó ni siquiera un año que lanzaron a la venta el Counter-Strike Source, otro hito importantísimo en la franquicia, dejando atrás el motor gráfico Gold Source para adoptar el nuevo reluciente Source, el cual evolucionó los gráficos y las físicas trayéndolas al siglo XXI. Estamos llegando al final de este video y no quería irme sin que antes reflexionemos un poco sobre este juego. ¿Realmente fue el único responsable de su fracaso? O mejor aún, ¿realmente fracasó? Tengamos en cuenta que pasó por un desarrollo súper turbulento. Su salida al mercado fue pospuesta en varias ocasiones, hubo 5 estudios intentando llevar a cabo el proyecto y cada día que pasaba, el 1.6 ganaba más y más público. Por lo cual era de esperarse que cuando este juego salió a la venta en el 2004, mucha gente no estuviese dispuesta a pagar por él. Esto debido a varios motivos. A lo mejor no estaban interesados en un modo offline con historia, todos tus amigos jugaban al 1.6, con lo cual no había necesidad de pasar un juego nuevo, no te alcanzaba el dinero para comprarlo, o si vamos al caso, ya se había anunciado el Counter-Strike Source, con lo cual sería medio estúpido comprar el Condición Cero sabiendo que lo ibas a dejar tirado en menos de un año. Pero por ejemplo, si entras ahora mismo a la página de Steam, vas a
encontrar que tiene 90% de reseñas positivas. Sí, es verdad, hoy en día el título cayó en el olvido más ingrato, pero fue el responsable de introducir muchas funciones nuevas en la franquicia. Gráficos de alta resolución, efectos ambientales, inteligencia artificial mejorada, balanceo de las armas, tiempos de carga reducidos, un sistema antitrampa como la gente, la eliminación de varios bugs, mapas mejorados y audio de alta calidad, entre muchas otras cosas. En otras palabras, era un producto mucho más refinado por donde se lo mire, al punto tal de que podríamos considerarlo como el verdadero Counter-Strike. En fin amigos, yo con esto me despido y nos estamos viendo en un próximo video.